Buenas tardes, gente. Otro sábado más para Memorias de Pájaro de Fuego. Bienvenidas todas aquellas personas que me acompañen. Eh, Hoy, en este sábado, se celebra un día muy especial para nosotros los charrúas, pues se trata de un día de las lenguas madres. Y hay muchas lenguas que existieron eh, que dejaron de hablarse y por lo tanto muchas se perdieron, muchas se olvidaron y muchas se prohibieron. Entre ellas el idioma charrúa. Y cuando digo idioma charrúa lo digo en general, porque hay historiadores que, por ejemplo, niegan a Ancina y otros que hablan de Ancina dicen que Ancina sabía 5 idiomas: el español, el portugués, el guaraní, el charrúa y el minuano. No quiero hacerla larga, pero hay cosas que tengo que explicarlas. Hay otra gente que decía que hablaba 6 lenguas, agregándole el francés, porque algunos le dan un origen haitiano, Ancina. Eh, ¿Qué quiero decir? ¿A qué voy con esto? Voy a que hay gente que decía que el charrúa y el minuán eran 2 idiomas diferentes. Y yo lo creo, pero lo creo desde el punto de vista de que eh, un venezolano no habla el castellano igual que un colombiano, ni un colombiano habla igual que los rioplatenses, y los mismos rioplatenses no hablamos el mismo castellano que se habla en el Chaco o en Chile. Desde ese punto de vista creo que sí, que eran diferentes idiomas, que había palabras en común, costumbres en común y palabras que los diferenciaban por algo, como pueblos que habitaban una orilla y otra, o unos más al norte, unos más al sur, unos más al este, unos más al oeste. Eso es lo que creo, porque también hice mucha carretera a distintos pueblos y no es lo mismo escuchar a uno que vive en Rocha que a uno que vive en Colonia. Ni es lo mismo como habla un freiventino como habla un 33ino. Eso es claro, para mí es claro. Y a veces, estando en la calle, escuchás a un uruguayo hablar y hasta muchas veces podés saber, por ejemplo, si es de Rivera, porque tiene una forma muy particular de hablar. Eh, Yendo a esto, que me fui del idioma nuestro, yo hablo del idioma charrúa en general, porque muchos de nosotros, por suerte hay algunos hablantes, hay algunos que han reconstruido la lengua desde la búsqueda, desde no saber nada de nada a encontrar palabras en rincones, en fogones, en encuentros, en charlas y en algunas en libros perdidos por ahí, en archivos perdidos por ahí. Y han reconstruido un idioma que no es tarea fácil, porque estoy seguro que no era lo mismo lo que hablaban nuestros charrúas cuando en 1500 tuvieron los primeros encuentros con españoles que hablaban un idioma cerrado entre ellos, donde el español no había influenciado para nada, con lo que hablaban los últimos charrúas que fueron al encuentro de Salsipuedes y terminaron siendo asesinados. El idioma en 300 años, el idioma charrúa, el idioma indígena en general, capaz que se aunó con el minuán o capaz que se separó del todo. Yo creo que se debe haber aunado. Eh, y hay palabras guaraní que también se sabe que nuestros ancestros hablaban. No es fácil el tema, ha sido de profunda discusión entre nosotros. Hay quienes quieren imponer una cosa y hay quienes quieren razonar otra, quienes desde el razonamiento les falta información.
pero nadie ha querido hacerse el dueño del idioma, y entonces yo con esto quiero felicitar a quienes tienen el idioma de una manera u otra y que algunos por exceso de cuidado no nos lo han dado ni siquiera a nosotros. Y me parece bien, para algo lo cuidaron y no es para alargarlo así nomás y que mañana empiecen gente que no es de nuestra etnia a hacer libros y a escribirlos y sacar ganancias diciendo, ay, apareció el idioma charrúa y ellos ganan mucho dinero y nosotros, hubo gente, no nosotros, yo me subo a un carro que no es mío, hubo gente que cuidó el idioma y que fue para que después sea avasallado y comercializado por cualquiera. Creo que está bien que se sepa de a poco y que lo vayamos aprendiendo entre nosotros. Eso sí me parece valioso. Hoy, por ser este día, yo lo que quiero hacer es un listado de voces. Este listado de voces me lo dieron en el Conacha una vez que fui de visita. Y bueno, hacen una descripción de cada palabra, lo que significa, de un trabajo que hizo al principio del siglo pasado, creo, Vilar de Bos, agregándole otras palabras que aprendió Benito Silva, un sargento del ejército de Rivera, que convivió con ellos, supongo que antes del genocidio, cuando estaba el tema de la revolución o cuando estaba la Cruzada Libertadora. No tengo ese dato, no puedo afirmarlo, pero sí sé que convivió con ellos durante un buen tiempo y aprendió algunas palabras con las que las usaba para llevar su intento de batallón adelante. Bueno, los adjetivos que encontramos, bilú, que significa bello, hermoso, mar, que significa mucho, grande, bilú mar, una persona muy hermosa, ej, boca, isbaj, es brazo, is, cabeza, cepé, boca. En guaraní, según la explicación que tengo acá, en guaraní así se llama una mata utilizada para construir antorchas. Y es término que se utiliza para identificar a una persona con sabiduría. Caso de Cepé Tiarajú, que era cacique misionero y líder del alzamiento de su pueblo. En realidad, para mí, Cepé no es boca sino sabio. Acá tengo una pequeña diferencia que ni siquiera me había dado cuenta, pues no lo estudié esto. Pero es cierto que había un cacique de Cepé guaraní también. Bueno, después sigue guar, significa mano, ibar, nariz, y jou, ojo, y mau, significa oreja, y taj, pelo, y atit, pie. Por acá me faltó caracú, que significa pierna. Después de la fauna, el ñandú es verá, el caballo es jual, Godgororoy es un nombre, es una onomatopeya que imitaba al ganso. La mulita se le llamaba Mautiblá, al perro se le llamaba Loján, a la vaca se le llamaba Beluá, al gato se le llamaba Chiví y al sábalo se le llamaba Kirnubata. Los sustantivos: hue, agua, quicán, caña, it, fuego, guidaí, luna, itojmaú, muchacho, chaloguá, muchacha. Sisí era una mezcla que masticaban ellos como un entretenimiento
como un chicle ahora, en lo moderno, que era una mezcla de tabaco y hueso. Y dicen que el hueso, al ser masticado, el tabaco les limpiaba la boca y el tabaco, la mezcla de, perdón, el tabaco les limpiaba la boca de bacterias y el hueso les limpiaba los dientes, les dejaba los dientes blancos. Gualiché, hay quien lo toma como, es una especie de deidad. Algunos lo toman como hechicero, otros lo toman como brujo, como deidad de la medicina, y que combinaba enojos con buena voluntad. Entonces en la buena voluntad curaba, y en la mala voluntad era el que sembraba la enfermedad. Es algo a discutir. Bueno, al pirí se le llama, al igual que los guaraníes, a los toldos. En los vegetales que tenemos acá es la jau para el ombú. Después los números: yu, sam, de ti, betún. Esos eran los números bases, porque la simbología de estas latitudes era como una cruz, que no tiene nada que ver con la cruz de ningún Jesucristo ni la cruz de ninguna cosa europea. Es un símbolo que se da en toda el Abya Yala. Entonces la numeración era de 4, igual que los puntos cardinales. Y después se suma Betún Yu, Betún Sam, Betún de ti y Betún Arrasam. Arrasam significa otra vez. O sea, Betún, otra vez 8. Y después Bakiu. Bakú significa menos. Entonces sería una mezcla de uno menos de qué, de Guaroj. Guaroj es 10. Y si alguno no cree esto que digo, allá ellos. Pero el básquetbol que se inventó en Norteamérica toma la numeración de cómo, cuando un juez dice una sanción, lo marca como lo marcaban nuestros indígenas, no los nuestros, los de ellos también. Cuando uno dice Guaroj, es manos cerradas. Eso significa Guar, mano, oj, cerrado. Y el Bakiu sería -1. ¿Está? Y si no me creen, a veces ven también que dicen, se toma la mano cerrada como 10 y 2, y es el 12. Esto es valioso también, ¿eh? Bueno, los objetos. La I, bolas. La ISAM, boleadora de 2 bolas para bolear ñandú, o debería ser verá. La I de ti, boleadora de 3 bolas para bolear caballos. Y Tinú, anda el gato, como siempre. Y Tinú, que es el nombre de el puñal, en muchos casos de piedra todavía, o de metal, cuando empezó empezó el contacto con los europeos. Las oraciones. Misiajalana significa estate quieto. Andodiabún significa vamos a dormir. Y yo agregué una que es guaif, que significa hay que. Después se le llamaba al parentesco, se sabe que al Guamanaí se le llamaba el cuñado, Inchalá al hermano, y que yo sepa, Guamá se le llamaba al amigo. Bueno, después tenemos unos verbos: babulaí, que significa boleado o atrapado; vaginá, caminar;
y labún, dormir, bascuadé significa levantarse, aú significa matar, na significa trae o traer, ando o andó significa ir, oj significa cerrar o cerrado, y babú, que significa atacar. Como durante un tiempo intenté entenderlo, me costó, tal vez nunca pueda, tal vez ya sea un hombre viejo y ya no me entre, tal vez el castellano me haya comprado, porque como escribo en castellano se duplica no solo el hablar y el comunicarse, sino el haber aprendido un idioma impuesto y obligado. Por supuesto que yo quisiera hablar este idioma. Como soy un atrevido, en algún momento intenté hacer alguna poesía con este idioma nuestro, lo que hemos rescatado del charrúa. Bueno, el primer intento lo hice en una estrofa la estrofa final de mi poema Semblanza a Tacuabé, y dice así: Chasque yendau Tacuabé, isbag etriek bascuadé, que el it y jou vaginá en el oyendau de los inchalá. Significaría: Tacuabé de la memoria con mensajero, levanta el brazo de la verdad, que el fuego de tus ojos camina en el recuerdo de los hermanos. Pero como no me alcanzó, y soy sí muy atrevido, y ojalá no ofendan ni a mis ancestros, ni mucho menos a mis actuales hermanos que conviven conmigo y que están en la misma búsqueda de lo que es recuperar un idioma. Me olvidé de decir que hay algunos que tomaron el idioma chaná, lo mezclaron con las palabras charrúas que existen, y ahí se armaron un idioma que es un idioma indígena y originario. ¿Qué puedo decirle yo que no o que sí? ¿Qué derecho tengo? Tengo un hermano que tenía un montón de palabras que le dejaron abuelos y no tenía bien, tenía las palabras anotadas y tenía bien claro, no el significado, sino cómo armar oraciones y todo lo demás, y si ha leído libros de todo tipo, ha buscado respuestas en cuantos rincones hay, con palabras parecidas o como pudiera, y bueno, todavía no sé, porque he perdido un poco el contacto con él, y no sé en qué anda eso, pero ha retenido algo que es valiosísimo. Bueno, y después están, bueno, lo vuelvo a insistir, los hermanos que juntando palabras por ahí en los distintos departamentos, en Entre Ríos, en Corrientes, en Buenos Aires, han encontrado palabras y se la han jugado a armar un idioma. Y mientras sea con honestidad, todo vale, porque es algo que tenemos que reconstruir. Y solo quiero decir, para terminar, que vamos a reconstruir algo el día que nos comuniquemos en ese idioma entre nosotros. Mientras vos lo tengas encerrado en un cuaderno, en una cuadernola, y no hables, aunque sea con el espejo, no va a existir un idioma. Tenemos que usarlo y practicarlo. Y le agradezco a todos aquellos que lo hacen, aunque sea en grupos cerrados. Eh, para terminar, bueno, el último intento que hice de un poema en lo que debería ser mi idioma originario. Porque si hay algo que los charrúas no somos, es latinos. Porque el latín es un idioma europeo, europeo. Entonces nosotros en el Abya Yala somos cualquier cosa menos latinos. Eso de Latinoamérica es un nombre que nos han impuesto. Y cambiar América por Latinoamérica no tiene validez ninguna. Al menos para mí. Ese es mi pensamiento. Vaginá, vaginá. Charrúa inchalá. Oncayujumar la jau. Chasqui oyendao. Sepe it hijo.
Isbaj Guaroj, Uimengui de ahí, Veraba Bulay. Camina, camina, charrúa hermano, la madre tierra del ombú, mensajero de la memoria. En sagrado fuego cerrado, con brazo y mano cerrada, el pueblo de la luna al verá boleará. Memorias de Pájaro de Fuego.